Hoy no venimos a buscar afuera, venimos a recordar lo que siempre ha estado dentro. Bienvenido a Encuentro de Almas. El miedo y sus efectos. Cuando olvidamos quiénes somos, el miedo no es el enemigo, es una señal. Una respuesta aprendida cuando el alma se siente separada, insegura o herida. El problema no es sentir miedo. El problema es vivir desde él. Cuando el miedo dirige la vida, la mente se acelera, el cuerpo se tensa, las emociones se bloquean y el corazón se cierra. Desde el miedo, tomamos decisiones pequeñas, nos defendemos, controlamos, desconfiamos y empezamos a vivir en modo supervivencia, no en conciencia. El miedo sostenido genera desgaste, enfermedad en el cuerpo, confusión en la mente, reactividad emocional y desconexión espiritual. Pero el miedo no se sana luchando contra él, se sana mirándolo con honestidad. Cuando reconocemos el miedo, descubrimos que debajo de él hay una herida que pide amor, una experiencia no comprendida o una parte de nosotros que necesita ser sostenida. La espiritualidad no religiosa no elimina el miedo, lo integra. Nos enseña a caminar con él hasta que deja de mandar. Y cuando el miedo deja de gobernar, recuperamos claridad, coherencia y la capacidad de elegir desde el alma y no desde la reacción. El miedo se disuelve cuando recordamos que no estamos solos y que siempre hay una luz interior más fuerte que cualquier temor. El miedo es ausencia de la luz divina en tu corazón y el efecto que produce es la reacción basada en tus sombras. Al iluminar tu esencia divina, despejarás los miedos y darás paz y amor a tu ser. Nuevamente, bienvenidos a Encuentro de Almas. Buenos días o buenas noches, en donde quiera que nos sintonicen, ya sea por la red digital de Radio Pasión o aquí en este canal de YouTube. Hola, Lau. Hola, mi querida Day, feliz día para todos. Pues tenemos un programa muy, muy interesante para comenzar este año, limpiando, despejando, abriendo el área, soltando, que pensamos mucho en cada uno de los suscriptores, de cada persona, en la humanidad, de los nuevos que se van a integrar, de los que ya están, el miedo y sus efectos. ¡Chan, chan, chan! Tiemblo de miedo de saber. ¿Qué mensaje tan hermoso tiene Lau para hablarnos del miedo? Bueno, mi querida Day, como todos los mensajes que damos enseñando a cambiar conceptos, ¿verdad? Que yo creo que es la idea de este canal, ayudar a las personas a que cambien esos conceptos radicados del siglo XX o quizás antes, pero ya estamos en otra era, entonces tenemos que cambiar todos esos conceptos y más bien empezar a vibrar diferente al comprender que podemos cambiar, claro que sí. El proceso ahorita que vamos a experimentar todos es casualmente romper esos miedos, porque no se eleva la conciencia si no rompemos esos miedos. Ahora vamos a analizar un poquito qué son los miedos, Mm. porque como término, miedo puede ser ausencia de Dios en tu vida, pero Ok. ese miedo siempre va a tener una raíz, ¿no? Entonces, hay muchos niveles de miedo. Hay Ok. miedos que pueden ser creados por patrones o creencias familiares. Entonces, de tanto repetir eso, tú vas teniendo miedo a lo que escuchas, a la creencia o al patrón familiar, o quizás educativo también. Pero Como hay un miedo, culpa, vergüenza o eso que te genera.
ahorita que dices creencias o creados en la familia o en la sociedad, sí, que son Sí, como castigos, como te da miedo hacerlo porque traes aquí un aviso, algo exacto. así. Ya, Ok, ya, ya está condicionado mentalmente, repetitivamente por la familia, por la sociedad o la educación, de algo que te produce miedo. ok, ¿Ok? Por ejemplo, los perros, no te acerques al perro porque te va a morder, pero eso no es verdad. ok, No todos los perros muerden, claro. ¿ok? Pero ya te crean ese patrón ahí. O si O haces mira, esto, este es el efecto. No te va a exacto, castigar Dios, ¿no? sí, te va a castigar Dios y de ahí se van surgiendo miedos que son realmente creencias y patrones dadas. Ok, Las personas van creciendo y como adultos ya van comprendiendo que no es así y liberan esos miedos, pero hay otras personas que no. ok, Otros miedos se crean de las experiencias que tú vas viviendo. ok. Sí. Tuviste una experiencia con una pareja negativa, todas las parejas son negativas. Y resulta que eso no es verdad. Crucificamos a todos los hombres del mundo. Exacto. Ok, Además, a lo mejor esa pareja fue negativo con otra persona, pero tú te casas con ella y no es negativo contigo. ok. Por eso es que no hay que tener esa creencia. ¿Ok? Del Yo cuando pasado, me, de la historia de alguien. claro, yo cuando me caso con Joel, todo el mundo me decía, no vas a durar ni un año casada. Porque Joel había tenido muchas parejas y tenía varios hijos. Y yo le decía, bueno, pero es que yo no me estoy casando para llevar un conteo de años de casada. Eso no es así. Y mira los años que tenemos juntos y nos las llevamos bien. Y pues quizás lo que pasaron las parejas de él, yo no lo viví. Entonces Claro. no puedo decir que haya sido así. Además Ok. de eso, tampoco tenía el miedo, ¿verdad? Y cuando tú no tienes el miedo, pues eso no te va a suceder. No vives desde el miedo, no No decides se el vive desde miedo. el miedo. Te dice el médico, tienes X enfermedad o X proceso de salud y ya la gente se siente que se está muriendo, ¿ok? Y resulta que no es verdad. Es un proceso de salud que estás teniendo, experimentando algo en tu cuerpo físico para tú evolucionar. Pero si lo tienes que vivir, tienes que vivirlo. Ok, Eso no lo vas a poder eliminar. ok. Por ejemplo, las personas que sufren de cáncer, hablar cáncer ya es muerte. Ya Claro, lo desde unen que las dos. escuchas el nombre ya sientes que te vas. Sí, y no se identifican con que cáncer es que tú mismo has cancelado el ser tuyo, tu espiritualidad, ¿verdad? Y ahí nace el miedo y pues se va a incrementar todo. Hay personas que por plan de vida vienen a evolucionar a través de la enfermedad y vienen a trascender a través de una enfermedad. Bueno, pero eso lo elegiste tú, no tienes por qué tener miedo, Claro. ¿ok? Que por cierto, hay un programa específicamente hablando de la enfermedad para De la quienes enfermedad. les des de mucho interés o estén viviendo un proceso. Ahí en el canal busquen la enfermedad. Sí, Ok. es así. Entonces, hay miedos creados en la familia, sociedad, de patrones y creencias. Hay otros que son de experiencias vividas. Ok. Y depende cómo tú tengas la experiencia, tú vas a tener el miedo acumulado. Por Ok. esa es la razón, Tei, que yo le digo a las personas, no le pregunten a los demás lo que tienen que hacer. Hicimos también un programa de eso, donde no tienes que preguntarle a nadie porque todas las personas te van a aconsejar desde su punto de vista. Y su punto de vista, si está con miedo, no te va a aconsejar como es, porque me gustaría que comprendieran que la experiencia por esta dimensión es individual, no es colectiva. La parte colectiva ya es a nivel de planeta, es otra cosa. Pero tu experiencia como ser humano para evolucionar es individual. Ok. Y tanto es así, de que lo que vive una familia de 5 hijos, cada hijo vive una experiencia diferente. No todos son iguales. Y con el mismo mamá y con el mismo papá y en la misma casa y bajo las mismas condiciones se puede decir. Exactamente. Cada experiencia es diferente. Y Ok. con cada persona tú vas a experimentar diferente también. Como te dije, a lo mejor una persona que fue delincuente en un momento, hizo algo malo, dañó, perjudicó X, lo que haya hecho, a lo mejor en este momento no es así. Claro. Y por eso yo era defensora de los presos,
Porque yo decía, está bien, él cometió un delito, pero eso no quiere decir que él sea malo. Fue malo en ese momento, pero no quiere decir, a lo mejor eso que hizo Eternamente, ¿no? Ujú. claro, a lo mejor eso que él hizo lo transformó, Claro. pero tenemos miedo sobre eso. Las mujeres que les cuesta mucho tener hijos, entonces tienen miedo sobre los hijos. Ok. Además que hay un miedo que yo creo que manejan muchas mujeres que me da risa. ¿Será que fui buena madre? ¿Será que soy buena madre? Y yo siempre les digo, no vean eso. Todas las mamás son buenas. Hicieron lo mejor que ellas pudieron hacer con toda la carga que ellas traían. Que el 80% de esa carga se versaba en miedo, sobre todo antes. Y ahorita se ha liberado un poco eso, ¿verdad? Pero por lo menos en la época de que yo me crié, todo era basado en el miedo. Claro. Sí, sí, sí. Entonces todavía nos quedan rasgos de eso, por eso lo estoy tocando, ¿verdad? Tenemos rasgos de esos miedos. Y si comprendemos que el miedo es algo acumulativo que se va quedando en tu mente y la mente te lo va a reproducir como un programa repetitivo, es como que tú le dices a la mente, entra en bucle. Entonces, si tienes miedo a algo, te va a estar anunciando siempre ese miedo. Pero cuando tú te paras y dices, ya va, un momentico, yo no puedo tener este miedo. No puedo, este miedo no es para mí. Hay como desfragmentarlo, ¿no? Por- Siempre vas a tener un proceso donde puedes tener miedo. Por ejemplo, los policías, los médicos, todas esas profesiones que viven en riesgos van a tener miedo, pero el miedo no los paraliza. Ellos dicen, bueno, con mi miedo voy y eso me crea una alerta, cuidado, pero teniendo miedo, lo que sea, ellos tienen que superar esa barrera. Los miedos más graves son esos miedos que la gente tiene repetitivamente y los escucha. Ok. Y los alimentas, porque no solamente los escuchas, ¿no? Estás alimentando con más información, empiezas a resonar con alguien que le pasó lo mismo y entonces de ser un miedo pequeño ya se hace más grande, más grande. Y ayer me sorprendió mucho que estábamos compartiendo para la membresía, se va a estrenar un programa muy interesante. De hecho, estos que vienen están picosos. Los invitamos a que se suscriban, a que sean parte de esta membresía. Es una colaboración mínima, la verdad. Pero decía, si me sorprendió el miedo a negar, o sea, el miedo te puede negar algo tan divino, o sea, acceder a un amor incondicional, no sé, acceder a una linda pareja genuina que te ame, no sé cuántas cosas, pero me sorprendió cuando dijiste a negar la pureza, a rechazar la pureza. Dije, Dios, ¿hasta dónde nos llevan los miedos? ¿Es así? Enfermedad. ¿Es así? Y tú conoces a una persona y el miedo no te hace integrarte con la persona, porque para ti hay una alerta que todas las personas hay que ir con cuidado. Y yo digo, no es así, porque si tú estás vibrando alto, se acercan personas a ti, pero eso no te va a afectar. Eso le queda a ellos, ese regalo le queda a ellos. Claro. Ahora, lo que no comprenden las personas es que tú alimentas el miedo en bucle. Tienen que comprenderlo y un miedo chiquito se te convierte en un miedo grandísimo en algún momento, Como bola de nieve. como una bola de nieve. Por ejemplo, tú tuviste a tu hija que tuvo un procesito que tuvo en el brazo, ¿verdad? Se fracturó sus huesitos y tal. Pero tú lo manejaste bien porque no quedaron miedos en ti. Y Al principio, y le tú me permitiste a dijiste. ella, ¿verdad? Al principio todo miedo es normal. Ujú. Pero después tú le permitiste que ella jugara, que ella caminara, que ella hiciera sus actividades porque tenías que tener miedo. Sí, creo que alguna vez, no sé si públicamente así lo comenté, ¿no? Porque ella es muy de saltar, brincar, aventarse y no medir. Siempre fue así desde chiquita. Antes, 6 años para que se fracturara un bracito porque es tremenda. Pero alguna vez creo que incluso platicando así en un programa, te dije, es que siento como miedo que vuelva a brincar o así. Y me dijiste, eso está en tu mente, tranquila, confía. Y aparte vas a vivir lo que te corresponda, ¿no? Tranquila.
Y a partir de que se aparecían, ahorita que mencionamos esto del miedo y qué bonito es poder comentar lo que cotidianamente nos pasa, ¿verdad? Se asomaba, ¿no? Y otra fractura, ¿no? Y todo lo que conllevó, porque no solamente fue la fractura, sino se movió, hubo que entrar con anestesia y todo eso. Entonces, eh, se asomaba y esa palabra tuya, ¿no? O sea, tranquila, tranquila, confía, todo está bien, o sea, tienes que soltarlo. Ya no alimenté ese miedo, si no hubiera sido lo que tú dices, en bucle, y ahorita viviría espantada porque a aquella chiquilla nunca se le ha quitado brincar. No, y si ella tiene que experimentar eso, lo que tenga que experimentar lo va a vivir, Ok. ¿entiendes? Entonces, lo más importante es comprender que el miedo nosotros lo alimentamos en bucle. ¿Qué quiere Y con la decir? mente, ¿verdad? Nosotros alimentamos ese miedo en un bucle en la mente donde se repite cada vez que tú veas eso en cualquier lugar, o en cualquier persona, o en cualquier parte. Ok, Y eso lo que hace es llamar esa situación a ti, ok. porque somos creadores. Por eso es que tú ves muchas personas que se le pasa una situación y se le vuelve a repetir y se le vuelve a repetir porque no aprenden. O sea, esto que acabas de decir, a ver, voy a hacer una traducción aquí. Tú tienes un miedo, lo alimentas y y te va a pasar, efectivamente, para que sea, lo tienes que enfrentar. Pero de tanto que le estuviste repitiendo, ¡pum!, se manifiesta, porque tú lo creaste, tú atrajiste con ese miedo. Ok, Claro, eso es como una relación de pareja. Tienes un proceso con la relación de pareja, pero te da miedo decirle algo porque se puede ir y tú no quieres estar sola. Entonces tú vas tolerando una cosa, dos cosas, tres cosas y el miedo ahí lo tienes repetido, ¿no? Mejor no digas nada, cállate, mantén silencio porque si le dices algo él se va a molestar y se va a ir y tú te vas a quedar sola. Y el miedo tuyo a quedarte sola no te permite saber que no tienes que vivir de esa manera, porque estás sobreviviendo, no estás viviendo. claro. A mí me Entonces el pasa. miedo, exacto, el miedo siempre te va a llevar a sobrevivir y a mantenerte en silencio, de no decir las cosas para que la gente no se vaya. Ok. Y de todas Pero maneras, si le corresponde irse, se va a ir. No, o sea, no es nada que tú puedas hacer, ¿no? tienes dos opciones, o se va o tú empiezas a vivir feliz y él verá si cambia o no cambia. Claro, ok. Pero cuando sostenemos ese miedo, entonces vivimos en una mentira que nos hace sentir peor que si nosotros liberamos el miedo. Ok, Se tenía que ir, si le digo algo se va. Bueno, que se termine de ir, así resuelvo esto rápido. claro. Y no esperar 3, 4, 5, 10 años y ya 15. te quedas con un hijo, te quedas con una cantidad de cosas, pero a la final vas a llegar a la misma conclusión. Y Mm. eso lo veo muchísimo en las parejas. Yo, la verdad, aquí confieso públicamente y no me avergüenzo de ello, pero alguna vez en mi trabajo personal ya interior, cuando yo estaba casada, me acuerdo, incluso tengo hasta el cuaderno, porque soy muy amante de escribir en cuadernos, y ponía, mi miedo actualmente es eh, quedarme sola y divorciarme. Y después, ¡zas!, aconteció que se hizo realidad mi más grande miedo. Y sí, era miedo de estar sola. Y todavía me acuerdo, ayer estaba, ahorita que estábamos platicando este tema, me acordé con una ráfaga así de recuerdos que estaba sentada yo en el suelo y decía, tengo mucho miedo de estar sola con mis hijas, tengo mucho miedo. Entonces sí se hizo realidad, pero no sé hasta dónde, pues yo alimenté esta parte. Y aparte puede ser que también me correspondía, no lo sé. Pero es evidente lo que tú dices, sí sentimos miedo. Y en las mujeres, no sé, quienes nos estén escuchando y quieran confesarse, aquí somos varias. Nos da miedo estar solas y entonces sostenemos relaciones o sostenemos situaciones, como tú dices, callándonos, no somos ni felices, porque dices, bueno, la sostienes, pero eres feliz y finalmente estás fluyendo. No, y mantienes ese miedo y lo alimentas y va a suceder eso que tanto miedo le tienes. Mira, Dey, yo no creo que ninguna persona en este mundo pueda sentirse feliz si la pareja la trata mal.
o le hace cosas malas. Estoy segura que ninguna persona se siente feliz con eso. Lo Así que es. pasa es que sus miedos la paralizan y ya no estamos en ese momento. Ya no tenemos que paralizarnos por ninguno de los miedos. Ya estamos en quinta dimensión. Estamos en el siglo XXI, en la era de Acuario. ¿Qué están esperando? Es como, estamos en un camino, así como cuando tú sales de la universidad, tú no puedes seguir viviendo lo que viviste en bachillerato. Claro, ok. Pero parece ser que en la vida real las personas sí se quedan viviendo ahí. Ok. Mira, por aquí tenemos unas preguntitas. Buenas tardes para Laura y Day desde Mendoza, Argentina. Yo tuve una abuela que desde muy niña me decía, nunca tengas miedo porque el miedo debilita y se lo agradeceré siempre. Es así, qué bendición, ¿verdad? Marisabel Montoya pone, hola, ¿el miedo es ego? Guasiluzzi dice, buenas linduras, yo con lo del miedo es ausencia de Dios y prisa, falta de fe. Ceci da bendiciones, Yomara dice feliz tarde, gracias por el programa. Y Yomara también dice, personas miedosas atraen más miedo, ¿no? Yo digo, sí, fíjense. El miedo no Debimos es tener ego, miedo. el miedo no es ego. Ok. El miedo son tus, ¿cómo se dice? Se dice NAFT, pero no sé cómo traducirlo en un lenguaje que comprendan. Tus miedos son como tus debilidades internas que tú no has observado, Ok. ¿ok? El miedo es algo interno dentro de ti que tú fuiste cultivando para tener una defensa y te aislaste de tu cuerpo espiritual. Ok. Las personas que son elevadas altas espiritualmente no tienen miedo, no manejan ese miedo así. Puede pasar algo y tú te puedes asombrar, pero no pasa de ahí. Claro. No son personas miedosas. El miedo es algo que se cultiva dentro de ti, a través de situaciones, bien sea por creencias, por patrones, por costumbres sociales, familiares, educativas, como te lo dije, o por situaciones vividas. Una persona que choca, tiene un accidente en el carro, siempre va a tener miedo a manejar. ¿Por qué? Porque ya vivió una experiencia. Y qué importante es tener, bueno, voy a aprovechar también a decirlo del encuentro. Tenemos próximamente encuentro de almas el 22 de febrero y 1 de marzo para quien quiera inscribirse. Aquí en este encuentro de almas que Laura comparte con Joelito y pues todo el equipo, pero ellos son las cabezas principales y que comparten este mensaje tan espiritual. Qué importante es que los cuerpos estén equilibrados para poder debilitar esos miedos o desfragmentarlos o destruirlos, no sé cuál es la palabra, se descrean, se superan, se integran, se aprenden. Qué importante es que los cuerpos estén equilibrados para que el cuerpo espiritual, a ver tú dime, porque yo estoy preguntando. Sí, es muy importante ser coherente, ¿verdad? Y para ser coherente, todos tus cuerpos tienen que estar equilibrados. No hay otra manera. Porque cada cuerpo puede generar un miedo también diferente. Por ejemplo, ese miedo a no tener pareja, a estar sola, es un miedo emocional, del cuerpo emocional. Hay un miedo que me da mucha risa, ¿verdad? Que es el miedo mental. Aquellas personas que siempre quieren sentirse mentalmente superiores a los demás y se quieren sentir con un conocimiento más profundo que todos los demás. Ok. Eso es un miedo. Entonces, se da mucho en las personas mentales. Esas personas mentales que siempre dan una respuesta, siempre justifican todo, siempre, eso es un miedo a reconocer que no es verdad, que lo que están diciendo no es verdad. Es un miedo a ellos mismos ver que no están haciendo lo correcto. No sé si me comprendes esto. Sí, fíjate que ayer en el trabajo que estábamos haciendo, un amigo se le rompió su garganta, su voz y dijo, he tenido mucha vergüenza de mí
Entonces creo que a veces, en relación a lo que dices de reconocer la verdad, es también aceptar la vergüenza que te causa lo que sea que hayas hecho. Normalmente pues son errores, aprendizajes a través de una situación difícil y, y creo que es muy evidente, yo creo que hay mucha vergüenza que es tapada, mejor cubierta por la mente, expuesta tal cual, pues sí, sentía miedo, hice esto, sentí esto, sentía ello, miedo a esto, miedo al otro, no sé por qué nos resistimos tanto, la mente se ha acostumbrado a hacer una resistencia a lo que nos da vergüenza, cuando debería de ser un camino fácil de decir, pues sí, lo acepto, como decía el texto que compartíamos al principio, pues es mejor aceptarlo, no huir de él, porque huir te va a hacer seguir creciendo, como tú dices, ese bucle, ¿no? ¿O cómo? Sí, claro. Si tú te metes ahí vas a estar en un bucle porque el mismo miedo te hace huir de la verdad. Ok. ¿Ok? Y hay algo que es importante. Las personas miedosas buscan escuchar todo para alimentar el miedo. Y eso se está viendo mucho ahorita, Day, que lo veo yo. Me mandan muchos mensajes la gente y me dicen, mira este video, ¿no? Videos de lo que viene, de las profecías, de las cosas del planeta, gente que está invitándote a que te vayas a ir a otra ciudad a vivir porque la ciudad donde tú vives se va a destruir, porque viene una guerra, etcétera. Tantas cosas que inventan, ¿verdad? Entonces, si tú te metes a buscar, vas a conseguir. Como decía mi abuelita, no Claro, busque porque el que busca encuentra, ¿es verdad? claro. Entonces tú vas a encontrar toda la información que tú necesitas para alimentar esa mentira. Ok. Porque se los repito, señores, nadie sabe lo que va a pasar en el planeta. Nadie lo puede decir. Eso es una decisión divina. Y cuando pasa, tampoco van a anunciar. Las cosas que suceden son normales porque el planeta tiene vida y se va a mover. Entonces, un tornado, un huracán, una nevada, un terremoto, un volcán sacando lava, todo eso es normal. Es algo normal de la vida del planeta. ¿Por qué nos da miedo? ¿Cuál es la razón? Entonces no busquemos las cosas, comencemos a ver adentro de nosotros qué nos produce miedo. ¿Qué nos produce miedo? Y para los que ya vivieron encuentro de almas, dijiste algo también muy interesante que a mí me gusta hacer con los cuerpos. ¿Qué miedo tiene cada cuerpo? Chan, chan, Exactamente. chan. El ¿Qué mayor pregunta? miedo del cuerpo físico es que no lo vean atractivo a los ojos de los demás, en todos los aspectos. En la parte de forma de cuerpo, de cabello, de cara, de cómo te viste, de cuál es tu belleza escultural. Todo eso son miedos que tiene el cuerpo físico. Y enfermarse, ¿no? Yo creo que es como de los miedos del cuerpo físico, ¿o no? Ese Bueno, del cuerpo mental. el enfermarse no es tanto miedo, el enfermarse es el producto de todo lo demás. Ya cuando los cuerpos están saturados, el efecto es en el cuerpo físico, ¿verdad? Pero vamos a hablar miedos natos del cuerpo, Oye, ok, miedos. ¿ok? Miedo. Por ejemplo, la gente que es muy chiquita, entonces se sienten mal porque son pequeños, o los que son muy grandes, se sienten mal porque son grandes, los que son gordos porque son gordos, los que son flacos porque son muy flacos. Todo eso son miedos. Porque, Daisy, en tu vida está planificado que tú vas a tener un cuerpo como yo, que soy alta, grande y soy gorda. Yo no me voy a sentir mal por eso, ni voy a vivir en un malestar, ni voy a tener miedo. Yo tengo que vivir con lo que tengo y aprender de lo que estoy experimentando, pero no desde el miedo. Ok. O las personas que son muy flacas también. Se Ujú, sienten muy mal porque son demasiado flacas. ujú. Y es un miedo. Ok. Bueno, si tú naciste flaco y eres flaco y esa es tu contextura, tienes que aceptarla. Las mujeres que tienen el pelo negro quieren ser catiras, entonces si se ven un poquito de pelo negro ya se sienten mal y se pintan el cabello para ser catira, pero mija, tú no eres catira, eso es un miedo. Tú sientes que te ves más bonita pintándote el cabello. Y voy a decir algo muy duro, pero muy realista. Órale. Te ves bonita mientras estás con el cabello recién pintado, pero cuando ya tienes un dedo, dos dedos de no pintarte, se ve horrible y todo el mundo sabe que te pintas el pelo.
¿Por qué no quieres ser natural? ¿Por qué tienes miedo a ese cuerpo físico? El miedo mental, sentirse inferior de los demás. Ok. Todo el mundo quiere estar por encima de los demás en conocimientos, en palabra, en una cantidad de cosas. Y se veía En mucho, dones que ni tienes, pero que te haces que como que sí los tienes. sí. Y entonces, fíjate, esos miedos mentales a mí a veces me da mucha risa porque no todo el mundo sabe todo. Eso es imposible, Claro, ¿ok? Entonces, ¿por qué tienes ese miedo mental? ¿No es mejor ser original como tú eres? Yo cuando no sé algo le digo, mira, no sé, no te puedo opinar sobre eso porque no sé. Entonces, claro. el cuerpo mental tiene sus propios miedos. Y el mayor miedo del cuerpo mental es que los demás se den cuenta que tú no eres lo que tú quieres aparentar ser. Esa es la verdad. Uy, ok. Por eso es que los que tienen miedos mentales justifican mucho. Y aparte se llenan de información, de conocimiento para poder sustentar ese miedo a no saber más, a no, ¿no? Ok. ¿Qué dice por ahí? ¿Un mensaje o qué? Sí, dice Nixa, hola, abrazos. Y R Mango, creo que este es Richie. ¿Cómo puedo acercarme a mis miedos con calma, entender su mensaje y descubrir de dónde vienen? Bueno, todos los miedos, ya dije, todos los miedos tienen una raíz que vienen dentro de ti. Y eso se llama NAFT. No sé cómo lo traduce uno al lenguaje normal, pero tiene que ver con tus carencias, con las cosas que tú no tienes dentro de ti, con tu oscuridad, con esa parte que tú no quieres ver de ti. Ok, Entonces, ese miedo, sí, cuando es mental, ese miedo te hace justificar. Y tú ok. ves que las personas mentales viven justificándose. Uf, Ellos saben que hacen todo mal, ellos lo saben, porque nadie puede ocultar eso, ¿verdad? Pero como no quieren ver su nafs, su oscuridad, su parte interna creada por ellos, prefieren justificar. Ese es el miedo mental. Entonces, aquí hay un resumen bien interesante de, porque si yo como persona mental me doy cuenta que yo no quiero ver mi proceso de miedo interno, y siempre lo estoy justificando para no darme cuenta que estoy haciendo las cosas incorrectamente, entonces no voy a avanzar. ok, qué Tenemos importante. el miedo emocional. El miedo emocional tiene que ver con las carencias. Ok. Con las carencias, como por ejemplo, Me gusta que me abracen, no me abrazan, me gustan que me consientan, no me consientan, me gusta estar acompañada, no tengo pareja, quiero tener un hijo, no me llega, ¿ok? Esos son miedos que nacen en el cuerpo emocional. Son carencias, ¿ok? ok, Como tú dijiste, miedo a quedarme sola. ok, ese es un miedo emocional. Eso es un miedo del cuerpo emocional. Ahorita que te preguntaba esta persona cómo pueden trabajar los miedos, yo creo que tú siempre en cada programa y me encanta de verdad cuando tengan la oportunidad, si son personas que no han hecho este taller de encuentros de almas, de verdad que no hay aquí otra razón que no sea genuinamente que se encuentren con su alma y que los que ya lo vivieron, pues inicialmente las primeras veces es la fascinación, la información, el reevaluar, es más estos miedos mentales, a ver si es cierto que Laura sabe, porque así somos, de soberbios. Tenemos que, pero ya después, yo sí los invito, como alguna vez ya que lo hizo conmigo, vive uno, vive otro, y no por estar ni por quererte ver siempre, sino para que tú vayas integrando esta maravillosa información. Y ahorita que hablas de los miedos en los cuerpos y que esta persona pregunta, ¿cómo resuelvo los miedos? Es que es evaluar, es un trabajo interior que no podemos hacer por ti y que no hay No, y un método, ¿no? No hay un además de método. eso, para ver los miedos tienes que primero trabajar tu verdad, ¿verdad? Porque si tú le dices a una persona mental o una persona emocional, no tienes por qué sentir miedo por quedarte sola. Eso no es importante. Tú tienes que aprender a vivir sola para poder vivir acompañada después. Entonces ella no lo entiende, porque dentro de ella está que ella no quiere estar sola. Es
mentira que se ha creído que volvió verdad. Entonces, para tú eliminar tus miedos, tú tienes que sacar la mentira de tu vida, porque casualmente mentira es la mente en ira. Esa mente repetitiva en todo ese miedo, en toda esa oscuridad que tú tienes. En cambio, cuando tú dices, por eso yo admiré mucho a Joel, cuando Joel me dijo un día, mi amor, qué ignorante era yo de la vida. Claro, Y todas las cosas que hice equivocadas fue por ignorante. Y yo dije, ay, mi amor, qué palabras tan bonitas, ¿no? La gente claro, dice, porque es la ay, tú verdad, expones. Sí, no, porque tú expones a tu esposo. Y digo, no, yo no lo expongo, Joel lo dice. Y lo claro. ha dicho en los encuentros y lo ha dicho en el canal también, en videos que él tiene, ¿no? Y donde él dice, ¿verdad? Que la ignorancia lo lleva a uno a muchas cosas, ¿no? Entonces, el que está en miedo vibra así, pero el que está afuera, que no tiene miedo, se da cuenta de todo. Yo me doy cuenta de las cosas. Claro. Cuando la persona no quiere cambiar, no quiere corregir, muchas personas aprenden todo, pero para enseñarlo, no para practicarlo. Y eso se ve y se nota muchísimo. Es una práctica que ya normal es como en la universidad, aprendes ciertas cosas y se las pasas para que las aplique el otro, pero en ningún momento eres el filtro para vivir de esa experiencia y saber. Y desde aparte, lo, el experimentarlo es una aventura. Bueno, ahora que yo experimento esto de encuentros, yo estoy fascinada porque, pero en encontrarme conmigo, no encontrarme con Lau o Joel, que los amo, los bendigo, pero sino conmigo, decir, esta soy yo, qué barbaridad, comadre, Las ¿cómo me mentiras, voy? mira, hay unas mentiras muy buenas que son las mentiras de los padres ocultando las verdades a los hijos. Ok. Miedo, eso es un miedo. Ujú. Yo crié a mi hija sin ocultarle nada. Y había gente que me decía, pero ella es muy chiquita, ¿porque tú le dices la verdad? Bueno, porque ella es una niña que no es tonta, no es gafa, ella se da cuenta de todo como todos los niños. Yo no tengo por qué decirle mentiras. Yo Ok. le decía la verdad. Ujú. Entonces, esos miedos también están en tus propias mentiras. O A sea, ver, a la ver, a ver, a mayoría, ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso? la mayoría de los padres no le quieren mostrar a sus hijos cuando están en esa etapa de adolescente y eso. No, yo también disfruté, yo también salí, yo tomé, yo tuve sexo, yo tuve todo. No, eso no, o sea, eso evaden esos temas como que ellos son santos y tuvieron sus hijos nada más, pero ya todo lo que pasó no lo hicieron. Y aparte, creo yo, hablo desde el punto de hija y también del punto de mamá. Creo que pueden hacerse vínculos todavía más fuertes cuando es a través de la verdad. Pero uno de padre necesita haber comprendido el aprendizaje para poder exponer la verdad, ¿no? O sea, como adulto, No ¿no? sé, normalmente los padres no han comprendido eso y por eso no lo dicen. Porque algo que dice Jackie aquí, ¿ve? Qué Ujú, hermoso es cuando no nos da miedo exponer los errores con total sinceridad. Pocas personas lo hacen. ujú. Y dice, gracias a Joel por ser nuestro ejemplo de vida. Es verdad, Joel ha sido un gran ejemplo de vida. Pero normalmente las personas no dicen las cosas que han vivido o que han hecho porque se sienten que están exponiendo lo que ellos son. Sí, se Pero mi sienten hijo, vulnerables. el único que no ve eso eres tú porque todos los demás lo ven. Ay, Esa es la caramba. verdad espiritual. En el cielo no hay equivocaciones. Ujú. Cuando una persona me dice, no, yo no quiero comentar nada, yo le digo, está bien, pero Dios sabe todo. Y lo que tú irradias también se ve. En cambio, cuando tú ya has madurado, ya tú has comprendido tu ignorancia, ya has erradicado eso de tu vida, has sacado los miedos, tú lo dices con tranquilidad. Dey, la primera vez que yo dije que estuve presa fue hace 20 y pico, 30 años. La primera vez que en un programa de televisión que me hicieron una entrevista, yo dije, sí, yo estuve presa. Todo el mundo se asombró. Todos los que me conocían, ¿por qué tú dijiste eso? Bueno, porque es la verdad, yo estuve presa, ¿cuál es el problema? Yo no le veo problema a eso. Claro. Ujú. Yo entendí mi proceso y si lo entendí no tengo por qué ocultarlo. Claro. Ujú.
Pero hay una parte que, hablando de los miedos, pues justamente sientes miedo a sentirte vulnerable, a que no te aprueben, a que no te sigas siendo el que creen que eres, a que te bajen del altar de donde quisiste o controlaste o manipulaste para que te tuvieran. O sea, sí, Pero yo hace... hay Ujú. una gracia divina en todo esto. Hablamos del miedo del cuerpo físico, hablamos del miedo del cuerpo mental y del miedo del cuerpo emocional, ¿verdad? El cuerpo espiritual jamás tiene miedo. Ay, ok. Si tú erradicas el miedo en estos tres cuerpos, tu cuerpo espiritual te va a irradiar el camino, la luz, la paz, el amor con el que tú tienes que dirigir tu vida. Entonces, si tienes miedo de decir quién fuiste o qué hiciste o algo, mira, eso fue lo que te tocó vivir, pero si te toca entrar en un trabajo, en lo que sea, y tú eres una persona espiritual, aunque hayas tenido esa vida, tú vas a entrar, porque el cuerpo espiritual no se equivoca de ahí. Mm, El plan de tu alma no está equivocado, ni es negociable. ni es negociable. Y lo que tú vas a recibir aquí, lo vas a recibir en el momento que te corresponda y cuando realmente te hayas preparado a recibir eso, no cuando tú creas que lo tienes que recibir. Ok. Y tengo un ejemplo muy hermoso. Joel trabajó muchísimos años en la policía, ¿verdad? Y después que él salió de la policía, como 6 años después, fue que le llegó un reconocimiento y mérito por su trabajo. Y Ok. ya él se había transformado. Y yo en ese momento le dije a Joel, viste, mi amor, el reconocimiento de las personas que estuvieron que tú tuviste en tu cargo, que lo conociste, que le diste clase y todo, te llegó cuando ya tú estabas preparado. Siempre van a llegar las cosas cuando uno está preparado. La pareja, el empleo, resolver cosas, tener cosas, eso te llega cuando te corresponde. Y si no te corresponde en esta vida, no Ni tienes que aunque te pongas preocuparte, de cabeza. ni aunque te pongas de cabeza. Entonces, todos esos Bueno, miedos, el miedo de la gente de no tener casa. Ese tema me encanta, Dey. ¿Sabes por qué? ¿por qué? Que yo veo a todo el mundo que tengo, porque quiero tener una casa, se vuelven locos, si no están en su casa no se sienten que son vivos, ¿no? Y una vez yo pregunté a mi guía sobre ese tema, porque yo nunca he tenido ese sentimiento que tengo que tener una casa a nombre mío, tener el lugar donde yo voy a vivir que sea mío. Yo no tengo eso, nunca lo he tenido. Ok. Entonces mis guías me dijeron, es verdad, Laura, quédate tranquila. La gente aquí lucha por una casa y además de eso dice, esta es mi casa. En mi casa hago lo que yo quiero, ¿no? Pero solamente en esta dimensión pueden tener casa y cuando se van no se llevan nada. Pero tú tienes tu casa arriba que te está esperando. Mm, Y siempre va a estar ahí. Esa sí te la vas a llevar contigo. Entonces ahí yo entendí y dejé el miedo, este. Dejé el miedo de no tener un espacio para vivir, de que fuera un lugar donde yo estuviera tranquila. Dije, ¿verdad? O sea, porque me tengo que preocupar. Cuando yo me muera, estoy segura que tengo mi espacio allá arriba. claro. Entonces mira cómo uno tiene que ir corrigiendo los miedos, ¿no? Para poder vivir en bendiciones y recibir lo que realmente te toca. Pues yo creo que en relación a lo que acabas de decir de los cuerpos y que llegaste al cuerpo espiritual, que dices, el cuerpo espiritual no tiene miedo, le voy a dar como la vueltita aquí terrenalmente hablando. Si dudas de ti, si dudas, y la duda viene muy pegada junto con el miedo, es porque tienes débil tu cuerpo espiritual. Entonces valdría la pena fortalecer, equilibrar, poner tu atención, responsabilizarte, echarte un clavado, amigo. Yo digo que ahora soy amigo de mis cuerpos, pero primero era como un verdugo, ¿eh? Y luego ya después como un gendarme, porque decía, se equilibran. Y luego ya que entendí, dije, no, ahora son mis amigos, ¿no? Y yo no sé qué procesos más me falten, pero hoy entiendo que si dudo de mí, que si estoy dudando y siento ese miedo, digo, claro, todavía me falta fortalecer este cuerpo espiritual, porque cuando el cuerpo espiritual está fortalecido, como tú, no tienes miedo. Claro que sigues siendo humano, pero no vives ni en el miedo, ni alimentas ese miedo. Si llega a aparecer mentalmente, o no sé cómo decirlo, o sea, ni siquiera pasa como no sé, como el perro en la calle.
Tú ¿Qué? sabes que cuando se metieron 15 tipos a mi casa a robar, estaba yo con dos amigas y Joel, ¿no? Ajá, Y yo estaba tan tranquila yo de verdad que no tenía miedo para nada. Y los ajá, acompañé, lo acompañé, le di todo lo que él quería y todo. Y las amigas mías estaban muy nerviosas, con mucho miedo. Y yo él muy preocupado porque éramos tres mujeres. Pero yo estaba tan tranquila que yo veía una película, yo vi todo normal. Ya después ellos vieron que yo él era policía. Este cuento lo he echado yo varias veces y querían matarlo. Y yo le dije, bueno, mijo, si tú decidiste matarlo y él decidió morir así, yo no puedo hacer nada. O sea, yo no me preocupo por nada de eso. Pero decide tú qué fue lo que viniste a hacer, porque es tu karma, ¿no? claro. Y me recuerdo que la amiga mía me veía así con los ojos como que Laura se volvió loca. Insólito, eso es insólito. Y ya, se fueron y él dijo, ok, ya se fueron, eran como las 3:30 de la mañana, vamos a bañarnos y a dormir. ¿Y tú te vas a acostar a dormir? Yo sí, yo fui, me bañé y me acosté. Y tú puedes dormir y yo me acosté y dormí plácidamente. Ellos ninguno pudo dormir. Y yo les decía, ¿saben qué? El miedo que sintieron se unió a todos los miedos que traían ustedes dentro de ustedes y por eso se quedó el bucle en el pensamiento de todo lo que podía haber pasado que no pasó. Claro. Entonces, una de las cualidades que tiene el miedo es ese. Te crea una película falsa. Anótenle, pónganle subrayar. Ok, el miedo crea películas falsas. Sí, por ejemplo, el marido no ha llegado. Eso que puede estar con una mujer, se fue con un hombre, se fue a echar palos. A lo mejor es mentira, a lo mejor se le pichó un caucho y por eso no ha llegado. Claro. Creamos películas falsas. Es un examen. El examen es súper difícil. Nadie le cuesta mucho a la gente pasarlo. Y yo siempre le pregunto a mi hija, ajá, pero hay gente que lo ha pasado. Sí, claro, mami, hay gente que lo ha pasado. ¿Y porque tienes miedo? Tú lo puedes pasar también. Claro. O sea, ¿por qué alimentan eso? Y yo No creo se que puede. El miedo lo alimentas tú. Y te quedas ahí pegado en ese bucle de miedo. No pueden alimentar el miedo porque no van a estar bien. Y ya en esta dimensión no tenemos que alimentar miedos. claro. O sea, no es recomendable estar alimentándolos, pero lo que es un hecho es que todos o la mayoría de los que estamos aquí, saludos a todos, tenemos muchos miedos. Qué importante es entonces esos miedos, pues observarlos, es decir, cómo los estoy alimentando, cómo son tan recurrentes, cómo estoy creando películas. Mira, hace unos días yo decía, ay, tengo miedo de sentir bonito y volverme a enamorar algún día. Y digo, ¿dónde estoy sintiendo el miedo? No, lo estoy pensando y lo estoy sintiendo en la barriga, pero cálmate, cálmate. Y ya me empecé a respirar y dije, tranquila. O sea, ya que lo puedas ver, yo digo, ya estoy en avance ahí viéndolos, ¿no? Observándolos. El miedo Eso es está como el que va a todo. viajar y le da miedo agarrar un avión. Y mientras sabe que va a viajar, hasta que se monta en el avión y llega a tierra, bañado en miedo. Pero yo siempre digo, ¿por qué tienes miedo? Mira, si te montas en el avión y se va a caer, aunque tengas miedo, se va a caer. O sea, no te va a dar tiempo de pensarlo. No sirve de nada, ojalá que el miedo detuviera. Y no sirve, no tienes ni tiempo de pensarlo. Esos son minutos, cosas Claro. rápidas. Entonces no pienses en eso. Ya. Hay que sacar los miedos, uno mismo trabajar en eso y sacar los miedos. Y decir, no puedo seguir alimentando estos naps dentro de mí porque no deben de estar en mí. Yo no sé si eso es verdad. Los miedos alimentan cosas que es mentira, Alimentan mentiras. Ok, alimentan mentiras. ok. ¿Ok? Ujú. Y también si alguna experiencia tuviste traumática de lo que fuera, pues no es que sea una mentira, sino es un evento que ya pasó, ya pasó. No es estar recreándolo porque lo vas a volver a crear. ¿No? Es Ay, así. caramba. Qué Además, poderoso. si vemos que la vida es tan bella que aunque sea algo horrible que te pase, de ahí vienen cosas bonitas, Claro, sí, sí, sí. porque vienen grandes transformaciones en esos procesos casualmente que estamos viviendo. Ok. Yo me Qué acuerdo importante que, comenzar con el año con este tipo de temas tan necesarios. O sea, vas a empezar el año y ya hiciste tu lista de propósitos. Mijo, ahora siéntate a hacer tu lista de miedos.
por cuerpo si ya sabes este conocimiento del encuentro. Y si no, pues como puedas, ¿no? Y si te Claro, claro. animas, te esperamos el 22 de febrero y 1 de marzo. Ahí está el correo de Laura, no es cierto, es almasdeamor888@gmail.com para que pidas la información y a partir de ahí puedas inscribirte a este hermoso taller que para mí ha sido de los más grandes tesoros que he recibido en mi vida. Si querían darme una herencia, me has dado una herencia espiritual maravillosa y que asumo como mía, que hay que hacerlo, nadie lo va a hacer por mí, aunque Exactamente. quiera. Es así, es así. ¿Es algo que quieras aquí agregar para cerrar este tema? Bueno, como dices tú, ya no podemos seguir en el miedo, ya eso ni siquiera debería de existir en las personas. Y cuando se presenta el miedo, que es algo normal, pues salúdalo, dile, está bien, estás ahí, pero no me vas a paralizar, no, no voy a cambiar lo que voy a hacer o lo que tengo que hacer porque tú te presentes. Es la manera en que él se va disolviendo. Enfrentándolo. Ni siquiera enfrentándolo, Ah, ok. nada, Con esta palabra creo que sentí que estaba hablando el cuerpo espiritual suyo, diciendo algo poderoso. No es negociable, solo es así, apártate, ¿no? claro. Bien, El ok, empoderamiento espiritual es el que te cambia todo. claro. Tú no ves, Un día lo tú no lograremos. ves los niños ahora que no tienen miedo. Sí, 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 sí. Te Ujú, dicen, no quiero eso y punto, y no lo quiero. ujú. Nosotros, a través del miedo que nos dieron nuestros padres, nos comíamos lo que no nos gustábamos porque eso tenía que ser así. Pero ahora no. Ok, pues vamos a un pequeñito mensaje para cerrar el día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a Richie y a Paula, que son los directores de Radio Pasión y que retransmiten este mensaje a más de 60 países alrededor del mundo en la sintonía digital. Y dice así, el miedo no vino a destruirte, vino a mostrarte el lugar exacto donde olvidaste confiar en ti. Bueno, con este mensaje nos vamos. Adiós. Bye bye. Bye. Record